quedado una gran deuda de la antigua Yugoslavia. But since then, the growth was GDP was based on debt. So the state was taking subsidies, money. The state was getting more and more in debt. The growth of the economy was completely based on debt. Ok, entonces lo que ha pasado es que entonces, como aquí en España, porque yo no lo sabía, pero ellos han ido engrosando esa cantidad de deuda para poder subvencionar los presupuestos del Estado. And before in Yugoslavia, vivienda was not owned. Primero la vivienda en Yugoslavia, como me imagino que porque era un régimen comunista. Como era un régimen comunista, la vivienda no era en propiedad, sino que era un usufructo. Sí, tenías el derecho de vivir en esa vivienda, pero no eras el propietario, eras proletario y tenías derecho a esa vivienda. Pero en los 90 lo privatizaron, privatizaron las casas, empezó el proceso de privatización. Entonces la gente donde vivía fue obligada a comprar sus propias casas, ¿vale? O sea, ellos ya tenían ese derecho, pero les dijeron, no, ya no tenéis ese derecho, ahora tenéis que pagar para tener ese derecho. Así que la gente se tuvo que endeudar y pedir créditos para comprar esas casas. Hasta el 2009. Sí, entonces cuando la crisis comenzó, los salarios quedaron congelados. Así que la gente empezó a tener más y más deuda. Así que en estos últimos 6 meses han empezado a tener bastantes desahucios. Desahucios. Sí, está ya simplemente empezando ahora, pero es una realidad que cada vez va a crecer. Y tienen un desempleo del 30%. Hace un año comenzaron a moverse, a movilizarse en las calles. No en las calles. No en las calles, perdón. One association was formed of people who took credit for house in Swiss franc. Swiss franc. It's franc. No, it's valuta. Swiss franc. Swiss franc. They took the money in francs. Yes. Ok, así que se endeudaron, como no había dinero, ¿no? There was no money No. in the bank. Alemania, hombre, mucho. Credit in euro or in Ok. You can take o sea, podías coger los créditos en euros o en francos suizos. And it was better to take in franco. Pero era mejor cogerlos en franco. But now the inflation. Pero la inflación se disparó. So the debt of the people who took credit in Swiss franc, their debt is getting bigger and bigger because of the inflation. Entonces, como la inflación ha sido tan grande y su dinero y su poder adquisitivo ha disminuido, como consecuencia cada vez tienen más deuda y supongo que No pueden pagar. y no pueden pagar. They started to make a lawsuit against the state bank, because they didn't protect them. They didn't protect the citizens, but they protect the bank. So they started a lawsuit. Okay. Entonces el Estado, como es tan inteligente y tan bueno con la ciudadanía, ha decidido proteger a los bancos, pero no a los pequeños deudores, como ha ocurrido también aquí, ya sabemos cómo va la historia. Entonces voy a preguntarle, what are you proposing in CROAS for make a solution from the
citizen. ¿Cómo? Sí. ¿Qué pregunta quería hacer? ¿Cuál es tu pregunta o what's your question? What's your solution for this problem in your country? One of the things that we came here to see what are your preguntas so that we can have Okay. conversations. O sea, él precisamente por lo que está aquí es porque quiere saber qué estamos haciendo aquí en España y qué soluciones estamos proponiendo. No, para ir más rápido. Se me olvida ¿cómo porque yo no vamos? apunto. Sí. Lali, Vale. No, sin esto. Yo no necesito esto. Yo más rápido, todas juntas, ¿viste? había turno de palabra, recuerdo. Pero él responde, puede ser el ponente. Espera, habla. Sí, sí, sí. Apúntasela. Como que no, sí, está lo Pero tengo es que claro. él quiere responder. No, vamos, si mi respuesta va a ser tremendamente breve. Bienvenido al club. Es decir, de alguna manera el pueblo croata tiene el mismo problema que el pueblo español. Está siendo oprimido por los mercados, por el gran sistema capitalista con todas sus herramientas y con todas sus armas. Es exactamente igual lo que está pasando allí que lo que está pasando aquí, pero lo que está pasando en otros muchos pueblos de este planeta. Y lo que va a pasar en esos que están ahora mismo tranquilos, pensando que eso no va conmigo, pero que evidentemente tienen el mismo problema. Es una cuestión muy clara. Nosotros tenemos que buscar nuestras soluciones como pueblo, pero esas soluciones tienen que estar hermanadas con el resto de los pueblos, porque si no, a nosotros nos masacran. Por lo tanto, cuando seamos muchos pueblos los que digamos por aquí, la cosa se les va a complicar y esa historia del famoso Occupy Wall Street, somos el 99%, tenemos que ir generando que es la realidad. La realidad es que sufrimos aquí exactamente igual que en Croacia, y exactamente igual que en Grecia, exactamente igual, o no, sufrimos menos que en África, o sufrimos menos que en otros mundos, o sea, en otros países que nos rodean, más o menos cercanos, porque la realidad es que las distancias se han reducido gracias a la tecnología. O generamos una respuesta global, o estos nos vencen a nosotros. ¿Quién tiene el siguiente? Rita. Bueno, aquí rápidamente te digo, has dicho antes que el problema más grave con el tema de la deuda que aumenta constantemente, has comentado que se van a tener que quitar deudas unos a los otros, se van a tener que descontar porque es impagable. Y has dicho una cosa que me ha parecido interesante, que a lo mejor no lo he entendido bien. Has dicho, es el problema mayor no lo tenemos nosotros, porque nosotros nos estamos acostumbrando a no tener casa, a tal o cual. El problema más gordo lo van a tener ellos. Has dicho eso, ¿no? No exactamente. Bueno. Digamos que ellos tienen un problema y no encuentran la solución. Y como la solución única que encuentran es fastidiarnos a los demás estaremos cada día un poco más fastidiados. Hay una diferencia en este país con respecto a otros, y es que la famosa teoría del shock, que más o menos todos habéis oído, aquí se ha encontrado con un pequeño obstáculo, y es que hemos salido a las calles y estamos contándonos, y estamos explicitando el problema, y estamos dándonos cuenta de que solamente hay una solución para salir de él, que es seguir encontrando ese pensamiento colectivo que les mande a donde tienen que ir. Vale, pero entonces te pregunto, el hecho de que ellos no recapaciten y no empiecen a hacer las cosas de otra forma, ¿puede crear una debacle en el sentido de que el propio sistema se hunda? O sea, este sistema se puede llegar a romper por la falta de creo coherencia. Que hay algo de eso. Fíjate, yo creo que se está fagocitando. Hay tal acaparación de capital, cada vez en tan pocas manos, que es que vamos a ser el 99% y ese día se les acaba. Sí, pero ese 1% puede también caer. No, puede ese hay que 1% echarlo. ver también arrastrado. No, hay que echarlo. Ellos no se irían nunca. Vale. Gracias. Pedro. Solo una pregunta. ¿No has relacionado lo que es la riqueza con el trabajo, el trabajo con la moneda, la masa de Macanudo, esa relación? Sí. Quisiera preguntarle a Pepe que explicase un poco más la relación que hay entre trabajo, riqueza, moneda, riqueza
lo que es la posibilidad de emitir moneda sin que una riqueza previa la sustente, sino una promesa de futura riqueza generada a través del trabajo, las situaciones de esclavitud que se generan a raíz de ello y la imposibilidad, es decir, la relación que hay de eso con la necesidad de aumentar el consumismo para que aumente la necesidad de trabajar, igualmente, y la imposibilidad de pagar la deuda relacionada con la imposibilidad de llegar a llevar esa carga de trabajo para el pago de la misma. Sí, es que es evidente una cosa. Quería apelar al sentido común, porque los números y las cifras le van a llegar al tribunal a través de los correos y demás, pues todos los datos que podamos disponer para daros. Pero don Carlos Marx, que era un señor que sabía muchas cosas, ya estaba prediciendo esta crisis global. Y de alguna manera, en aquellas épocas surgieron las primeras internacionales, que no era una broma, era una realidad social que ya se estaba viendo. La cosa ha evolucionado de tal manera que ahora el capital es lo único que funciona y el trabajo es lo único que está esclavizado. Y digo esclavizado porque trabajar por 400 euros al mes, con lo que vale el euro, es ser un esclavo que le alimenta. Eso sí, para que siga siendo un trabajador. En estos momentos la deuda se establece precisamente sobre las posibilidades de que yo te voy a pagar a ti en el futuro. ¿Ese futuro qué significa? Que yo estoy hipotecando mi vida, estoy hipotecando mis pequeñas cosas, el sentido de la propiedad privada, que es otro de los sentidos sobre el que tendríamos que reflexionar. La propiedad privada, sobre todo si miramos a nuestro alrededor, da la casualidad de que aquí no hay nada que no sea de alguien. Joder, y en el planeta pasa igual, es que todo es de alguien, y ese alguien está acaparándome, está acaparando la riqueza. Y esa acaparación de la riqueza es la que les puede explotar en la cara. Sí, pero hay que echarlo, no se van a ir. Carlos, por favor. Bueno, yo apostillando un poco a lo que tú has comentado al principio y lo que estamos tocando ahora, que veo que estamos ahí, y viendo también unas posibles soluciones, aportaría que efectivamente todo esto es algo orquestado desde hace mucho tiempo y que va por fases. Es lo que se ha llamado, ahora estamos en una tercera o cuarta oleada, o sea, es decir, todo lo que yo que sé, los Rockefeller, la altísima banca y demás vienen orquestándolo 10, 12 años antes. O sea, lo que está ocurriendo ahora en toda Europa y digamos en prácticamente todo el mundo es una operación que ya tienen urdida hace 10 o 12 años. Los Chicago Boys o más. Me refiero a esta oleada. O sea, los Chicago Boys de Philman, de toda esta gente y tal. Y evidentemente todo apunta a que es esa gran idea que tenían los Rothschild, los Rockefeller y tal, de llegar a un gobierno mundial, con una moneda mundial y un gobierno del 1%, es decir, de las grandes familias, de los grandes banqueros. Es decir, que 3.000 familias en todo el mundo tengan el poder y el resto sean esclavos. Eso es lo que han pretendido desde el siglo pasado. Por lo tanto, como efectivamente es algo a nivel global, la respuesta y la solución tiene que ser a nivel global. O sea, no hay estados, no es el pueblo croata o el pueblo griego o el pueblo francés o el pueblo alemán, es el pueblo. Porque durante 300 años, desde el Renacimiento, después la Ilustración, después todas las luchas sociales, después todos los logros que se han conseguido con sangre, sudor y lágrimas, en muy pocos años nos lo quieren arrebatar, mediante estas políticas que solamente van a favorecer crear una gran brecha efectivamente entre las grandes familias poderosas, la AAA, el Club de Roma, Skull and Bones, Club Bilderberg, como lo queramos llamar, y el resto de la humanidad. Claro, que en esta operación a estos señores, a los Chicago Boys, se les olvidó una cosa importantísima, que fue la eclosión de la economía china. El comucapitalismo, que le llaman por ahí, que aquí estamos bastante mal informados al respecto de cómo funcionan allí. Y sería muy interesante y sería un tema para debate aparte.
porque es muy interesante lo que allí ha ocurrido. Es decir, cómo en el propio seno de una sociedad comunista surge el capitalismo salvaje, aprovechando que no hay derechos sociales, no hay derechos laborales, se trabajan 12 y 14 horas diarias, etcétera, etcétera, etcétera. Ya está. Entonces, lo que tendríamos que ver es buscar soluciones globales, ¿de acuerdo? Y en lo pequeñito, microcosmos, macrocosmos, que cada uno pues se busque sus soluciones de autogestión y que se puedan montar cooperativas, me refiero para luchar contra la deuda y para luchar contra ese gran capital. Y volver de nuevo a la teoría del decrecimiento, a lo que se llama, a lo que está conseguido, que llama Carlos Taibo y mucha otra gente, la teoría del decrecimiento, que es volver a lo básico. De esa manera lucharíamos, eso e insumisión fiscal y económica. Esas serían las soluciones. ¿La pregunta cuál era? La pregunta es, siguiendo soluciones, ¿qué caminos más a corto plazo podríamos ver partiendo desde lo pequeñito, es decir, desde Madrid, desde Almería, Segovia, tal, hacia el resto de pueblos? Yo creo que esa famosa frase del 15M de que vamos lentos porque vamos lejos es una realidad. Tú has puesto el dedo en la llaga de cuál es el problema del capitalismo global. Es que a Estados Unidos le ha salido un contexto chino. Y ahora lo único que están haciendo es discutir para ponerse de acuerdo, cuidado. No es que vayan a estar pegándose siempre. Están discutiendo para ponerse de acuerdo y ver cómo lo hacen y cómo se reparten las cosas. Ahí no han llegado todavía a ponerse de acuerdo. Falta poco. Vamos lentos porque vamos lejos significa una cosa, que yo me tengo que poner de acuerdo con este amigo croata, y me tengo que poner de acuerdo con un amigo de Brasil, y me tengo que poner de acuerdo con un amigo francés y con un amigo alemán. Y eso es más complicado de lo que parece. Ahora, hay una cosa fantástica. Estamos explicitando el problema y lo estamos haciendo en la calle, para que nos pueda escuchar cualquier otra persona. Esas personas tienen un elemento interesantísimo. Piensan y se dan cuenta que a lo mejor pues esto es muy complicado para ellos inicialmente, pero que pasado mañana van a tener un problema y van a tener que formar parte de una marea. Y desde esa marea van a empezar a entender este problema y vamos a ser un poquito más cada vez. Y eso es fundamental entenderlo. El 15M existe, está, y no está en ninguna parte, está en todas. Porque en los bares ya no se habla solo de fútbol, se habla de la mierda del gobierno en el que vivimos. Anda, si eso no pasaba hace 4 o 5 años. Y ahora pasa. Poco a poco encontraremos la solución y poco a poco llegará un momento en que les podamos decir a ese 1%, ala, a Marte, que ya hay sitio. Asun, por favor. Yo no sé, después de lo que habéis expuesto, a mí me parece, estoy de acuerdo con todo, es un problema global. Hay un documental, ¿se me oye? Sí. Hay un documental que lo expresa muy bien, que se llama, por si no lo habéis visto, La Cuarta Guerra Mundial. Y comenta pues cómo el FMI ha atacado, como nos está atacando ahora la Troika, que está dentro por supuesto el FMI, pues a países de todas las partes del mundo. Y sí, el problema es global y desde luego el ojo del huracán yo creo que es la deuda, o sea, es la esclavitud a través de la deuda. Nos hacen un truco de estos callejeros así, y donde había un país más o menos con una economía saneada, o por lo menos íbamos tirando, pues lo destrozan para taiwanizar, o sea, para bajar los salarios, los derechos, el nivel cultural y crítico del ser humano, o sea, es que es casi un ataque contra la humanidad, o sea, es muy fuerte lo que está pasando. Entonces yo creo que lo que ha dicho Pepe, o sea, que es muy poco a poco, ir concienciando, el boca a boca sigue funcionando porque no todo el mundo está en las redes, ni se queda a oír una asamblea, y es mucha paciencia y mucho, pero vamos, la auditoría de la deuda yo creo que es una de las cosas fundamentales. Y una cosa que se nos está olvidando, aunque has mencionado a Brasil, es mirar a Sudamérica.
Sudamérica esto lo vivió hace 20 años, 15 años, y hay países que están diciéndole no al FMI. Entonces yo creo que tenemos que aprender mucho de los movimientos que están surgiendo allí, incluso de políticos que con mucho valor han dicho basta. O sea, el de Ecuador, bueno, varios que ha habido por ahí. Nada, no sé si ha aportado algo, pero quería decir eso. ¿Cómo que no? Gracias, guapo. Si es que es eso. Si es que es eso. O sea, de alguna manera, nosotros tenemos que hacer nuestras cosas, por supuesto, pero en cada país tenemos que hacer las suyas y poco a poco ir encontrando esos elementos que son comunes. ¿Sabéis el elemento fundamental? Que somos personas. Y como personas terminaremos entendiéndonos. Y eso es lento, sí. Ahora, aquí, joder, claro que tenemos prisa, sobre todo los que ya tenemos caritas. O hacéis algo la gente que no las tenéis todavía, o no lo vamos a comer lo bueno, nos vamos a comer con lo malo. Así que ya podéis correr un poco más. Bueno, el siguiente y último turno, Palomar, por favor. Paloma. Paloma. Bueno, ha dicho algo que era realmente mi pregunta, Pepe, que era si lo que está pasando. Yo hablaba con un amigo chileno que trabaja en la Universidad de Santiago de Chile y decía que era un calco lo que está pasando en Europa con lo que pasó en Sudamérica en los años 70, en Argentina, en Chile, etc. Entonces, si esto no nos debiera de enseñar el camino que tenemos que tomar. Y otra también apunta antes que estabas ahí haciendo tu exposición, Pepe, sobre China, que China ahora está comprando oro, está haciéndose con todas las reservas de oro y también con los recursos en África, por ejemplo, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié en el tema de Sudamérica, que esto ya se ha vivido y que es un calco a lo que está pasando en Europa. Sí, lo que pasa es que en Ecuador, por ejemplo, están como locos para que entre capital extranjero y si es chino, mejor. Porque con Estados Unidos, como tienen una guerra histórica, pues ahora mismo les interesa mucho el capital chino. Cuidado, que pueden caer en la misma, ¿eh? Desde luego la acaparación de los medios de producción es algo inevitable si siguen en ese camino. Lo común va a empezar a ser lo chino. Joder, pues tampoco veo por ahí una solución, ¿eh? Es decir, salimos de Málaga para meternos en Málaga. Probablemente se sigan cometiendo errores. Las personas somos así, nos equivocamos mucho, pero el acierto colectivo también existe poco a poco. Nuestro acierto es estar en la calle, el acierto de ese otro país ha sido mandar a la mierda al FMI, el acierto del otro es, y siempre hay pequeños aciertos. Vivamos de esos aciertos, alimentémonos las unas a las otras y tiremos para adelante. Sí, bueno, vamos a cerrar ya turnos de palabra porque tiene que intervenir. Hay un turno de palabra, creo. ¿Tienen más turnos de palabra? ¿Se han acabado? Ya se ha terminado. Ya está, pues entonces vamos a dar paso a la siguiente intervención del día, que nos vino una compañera a contar cómo ha ido un compañero. Ah, 15. Va a venir 15 para rato. Tenemos moderador, vale. Bueno, ahora van a hablar primero Estefan del 15M para rato durante 20 minutos. 45. 20. 20 varias intervenciones. Y luego Aurora de Toque a Bankia otros 20 minutos. Y después de haber hablado los dos, se van a hablar los turnos de palabra para hacer preguntas y aclaraciones y eso. Estefan, por favor. Bueno, yo soy Estefan, os voy a explicar un poco en qué ha consistido y en qué consiste el dispositivo Ciudadano 15 para rato, que sigue en marcha y que no es ni otra cosa pues que ¿Encarna? Hola. ¿Cifuentes? ¿Me escuchas? Sí. Hostias, no huyas. Bueno, os voy a explicar un poco entonces el dispositivo Ciudadano 15 para rato, en qué consiste, el estado en el que está y un poco los logros que hemos conseguido, que yo creo que es interesante porque además es una de las cosas que tiene dos puntos interesantes, ¿no? Primero, que es algo como tangible, que la gente ha logrado como ver resultados. Eso que se dice siempre del 15M, que siempre nosotros nos queremos mucho y nos damos muchos abrazos, pero no hacemos nada tangible. Yo creo que en este caso se ha logrado conseguir algo tangible.
Y la otra cosa es la ilusión que ha logrado despertar, ¿no? Hay mucha gente, tanto del 15M como la del 15M, ¿no? Más alto, más alto. Entonces, mira para acá. Pero, la espera con la espera y la masa. Entonces, ¿en qué consistía 15M Parrato? Pues bueno, básicamente consistía en, nosotros como ciudadanos parece que solo podemos hacer dos cosas, ¿no? Que es votar cada 4 años y usar la justicia, ¿no? Son como los dos pequeños requisitos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, un grupo de gente estuvo estudiando el tema de, bueno, de la estafa esta que estamos viendo, que realmente es una estafa, pero en el concreto en el tema de la salida a bolsa de Bankia. Cielos, nos atacan. Pues la información que dio Bankia con la salida a bolsa parecía claramente que estaban mintiendo, ¿no? Hubo una serie de pequeños inversores, sabemos que esa palabra suena fatal, pero eran inversores, pero eran pequeños ahorradores, o sea, era gente que llevaba toda la vida ahorrando, gente que... Buscamos Si empieza... el refugio alternativo de la Plaza del Carmen. Vamos a ir debajo de las... Intentar buscar ayuda legal para esta gente que eran simplemente pequeños afectados, ¿no? Pequeña gente que había estado ahorrando toda su vida y por consejo de sus banqueros, de la gente donde habían estado guardando su dinero toda la vida, cogieron sus 1.000, 2.000, ¿no? En esa posibilidad de hacer algo concreto, ¿no? De por fin, iba a decir otra vez, en mi parte activista, de meternos con los banqueros, pero no, coño, es exigir justicia. Esa posibilidad que tenemos, podemos votar y exigir justicia. Y aquí hemos buscado un lado bueno. Nuestros abogados lo han mirado, lo han visto claro, han dicho, mira, esta gente claramente han estafado y aquí lo estamos viendo, entonces hemos visto el sitio bueno, pumba. Entonces, ¿qué es lo que hicimos simplemente? Pues presentamos esa querella. Tuvimos la idea, lo anunciamos que íbamos a hacerlo, la gente de UPyD, que es este partido que no es ni de centro, de izquierda, derecha, 1, 2, 3, esa gente presentó una querella parecida a la nuestra, no exactamente igual, la presentó un día antes, ellos tienen más recursos, tienen dinero, tienen subvenciones, tienen cosas, entonces ellos siempre dicen que solo presentaron la primera querella, efectivamente la presentaron un día antes que nosotros, aunque nosotros la anunciamos los primeros, esta gente les pareció una buena idea, la capitalizaron y lo hicieron, claro, son muy de hacer esas cosas. Son querellas distintas, la suya, no sé los términos jurídicos, la suya es una querella popular y la nuestra no sé qué, la nuestra es mejor. Además nosotros, amigos, disculpadme, no ha podido venir ninguno de los compañeros juristas de esas cosas, la nuestra es la única querella que de verdad defiende afectados. Y además nosotros somos los únicos además que acusamos por una serie de delitos societarios, por ejemplo, el delito de abuso de oficio o algo así. Si condenan por nuestros delitos, por ejemplo, una de las condenas puede ser que se disuelva Bankia. O sea, pueden condenar a la sociedad, es realmente interesante. Somos también los únicos que hemos acusado siguiendo una línea por las preferentes. Nuestro juicio no va de preferentes, va de la salida a bolsa de Bankia, pero nuestro abogado ha dicho que eso estaba relacionado con un tema de preferentes de Bankia también, y eso ha propiciado una línea de investigación que es lo que ha hecho, por ejemplo, que gracias a las solicitudes de nuestro abogado, el juez haya encargado una serie de informes periciales, y es de donde ha salido el famoso informe de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que todos habéis oído hablar de él, que es ese que se ha publicado, y es el que ha demostrado de facto que todos los reguladores y todo el mundo sabía que era un impuesto de las preferentes, y es el informe al cual se está cogiendo a todo el mundo para ir por lo penal, a defender sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué punto estamos ahora mismo? Ahora mismo estamos en el punto donde nuestros abogados están pidiendo que se abra ya juicio oral a este tipo de gente, a estos 33 implicados, creo que ahora son 32 porque Mercedes de la Merced, que era concejal del Partido Popular, ha fallecido, a la pobre, que era una de las imputadas también, entonces tenemos a 32 personas imputadas, ¿no? En la querella Parrato, que es el nombre que le hemos dado, entre ellos personas tan insignes como don Rodrigo Ramos Figaredo, expresidente del gobierno, ex cabeza del Fondo Monetario Internacional y ex jefe de Bankia, don Ángel Aceves, el de estamos investigando en 2 direcciones. Tenemos también a Arturo Fernández, que es el número de la CB. O sea, quiero decir, hay mucho gente muy poderosa que está implicado, tenemos gente de sindicatos, gente de los partidos, o sea, es como vemos. Es realmente impresionante. Ahora mismo estamos en ese punto donde nuestra querella, que además interesantemente hay como varias querellas, ¿no? Está UPyD y tal, y nosotros estamos intentando ya que se abra juicio oral. En el momento que se abra juicio oral, que es como el juicio de verdad, es el momento que para nosotros va a ser una victoria, porque si bien entendemos que va a ser realmente difícil como llegar a una condena, entre varias cosas porque este tipo de delitos monetarios son realmente difíciles de probar, Nosotros somos pequeñitos, quizás no contamos con todo el apoyo de la Fiscalía que nos gustaría,
y hay una serie de peritajes y de cuestiones y tal que hay que hacer, y nosotros somos pequeñitos, realmente nos cuesta. Os puedo contar, por ejemplo, que no sé, que Bankia pagaba quizás 10 millones de euros al año para hacer una auditoría de sus cuentas, y nosotros queremos auditar Bankia. Entonces, si la Fiscalía y el juez lo ordena, eso lo paga alguien, pero si no, tenemos que hacerlo nosotros, y no sé, si alguien tiene 10 millones de euros, pues a la caja, y si no, pues a ver cómo lo hacemos. Bueno, hay diversos problemas, ¿no? Pero bueno, estamos aquí pidiendo salva juicial. Cuando salga juicial será una gran victoria para nosotros, empezará el juicio de verdad, es lo típico, se prolongará durante años. Es bastante probable que tengamos que abrir otro pequeño crowdfunding para intentar recaudar más fondos, ¿no? Para seguir pagando a nuestros abogados. Yo a todos os pido, por favor, que miréis nuestro blog, 15mparrato.wordpress.com. En ese blog nosotros seguimos poniendo todo lo que hemos hecho, todo lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y publicamos todas las cuentas y todos los recibos. Somos bastante transparentes, no ocultamos nada. Y, pues no sé, poco más que contaros, ese es el punto en el que estamos. Ahora mismo también otra cuestión también interesante es que ahora, cuando se vaya a abrir juicio oral, también puede ser el momento donde el juez vaya a determinar las fianzas que le pida a estos imputados, con lo cual también estamos planteando abrir otra vez el proceso donde se puedan sumar más querellantes, en el sentido que si sumamos más querellantes se pueden ampliar las fianzas, y nos parece muy interesante que a la hora de pedir las fianzas a estos imputados, al sumar más querellantes se pueda ampliar el nivel de fianzas, y esta gente eventualmente tenga que responder con su patrimonio personal. Entonces nos parece muy interesante que si pensamos que estas personas pues son responsables de estos delitos y nos han robado, pues que tengan que sufrir, o bueno, no sufrir no es la palabra, tengan que responder con algunos bienes, bueno, no sé. En fin, creo que me entendéis. Hacerse responsable, no quiero usar este lenguaje agresivo porque recordamos, les vuelvo a insistir, que estamos simplemente defendiendo el derecho de personas estafadas, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Y bueno, este es un poco el punto en el que estamos. Yo reivindico esta acción como una acción realmente interesante, es una acción además que se ha hecho en base a una lista de correos de gentes del 15M, de diversos grupos que la apoyaron, pero una cosa bastante transversal, bastante anónima también. Esto empezó en una asamblea en la Plaza de Cataluña el 12 de mayo del 2011, donde nos encontramos una serie de gente. Había una gente que estaba como trabajando antes, pero digamos que se formalizó la acción en esa asamblea, y desde entonces, muy en plan 15M, muy horizontal, muy no anónimamente de escondernos, pero anónimamente de que no es importante quiénes somos o quiénes no somos, ha ido la cosa funcionando. Ha habido unos contactos de prensa porque era importante cómo comunicarlo, ha habido un blog donde, insisto, la metodología ha sido siempre de transparencia, de contar qué es lo que se hace, cómo se va a hacer, aquí están las cuentas, de una forma muy abierta. Y nada, poco más. El abogado es Juan Moreno Yagüe, es un abogado sevillano, experto en este tipo de delitos económicos y de delitos mercantiles, también en penal. Y nada, también hemos ido un poco informando y haciendo pequeños vídeos y comunicando en el blog todos los pasos que ha habido yendo. Y nada, volver un poco a insistir en eso, ¿no? Estamos defendiendo derechos, nos lo tomamos muy en serio, separación de la campaña entre la campaña activista, que la hay, y de concienciación y de explicar estas cosas, y la campaña jurídica, o lo que es el juicio, y lo que es el representar, nuestro abogado representando los derechos de estos afectados, que es una cosa muy seria. No se mezclan, tenemos mucho cuidado. Y aquí estamos a punto de abrir juicio oral, a punto de hacer historia, y bueno, poco más que contaros. Estáis todos invitados a enteraros, estáis todos invitados a comunicar la campaña, y bueno, en el blog 15mparrato.com está toda la información, está el email de contacto, y ahí algún compañero podrá resolver las deudas, que sepamos que yo, las dudas, perdón, las deudas. Refinanciamos también la deuda, no hay ningún problema. Cielo. Y nada, bueno, muchas gracias a todos, y ahí estamos, y esto es simplemente una acción más, una gotita más en lo que estamos construyendo todos. Simplemente yo reivindico mucho esto porque creo que hemos acertado quizás en la forma, hemos acertado además en donde puede, no que pueda hacer daño, pero no sé, y sobre todo hemos conseguido, yo creo que unas imágenes impagables, como hemos tenido a un ex vicepresidente de nuestro país entrando a la Audiencia Nacional a declarar, sentándose en un banquillo, y bueno, una serie de pequeñas cosas que son significativas, y ahí estamos pues intentando pedir explicaciones pues, por esta etapa, ¿no? Así que nada, yo creo que con esto ya puedo dejar a Aurora que nos cuente también el dispositivo suyo, y nada, muchas gracias a todos por escuchar, y me estoy mojando. Ahí. Vuelvo a repetir que soy Aurora y vengo porque no ha podido venir Gila a hablar de Toca Bankia, y la campaña de Toca Bankia la han llevado principalmente Gila y activistas. Es un repertorio de acción, o sea que cuando yo diga Bankia podéis pensar en Mercadona, Santander o quien se os ocurra focalizar la próxima vez la atención.
y bueno, explicamos cómo consiste. La idea es que cuando salimos a las calles hace 2 años teníamos muy claro que eran los banqueros el problema. Lo que no teníamos muy claro era cómo abrir el melón de empezar a actuar contra ellos, más allá de la violencia, porque decimos 15M que somos pacíficas, al menos de momento, y por eso es muy difícil actuar. Ha habido un montón de campañas, la mayoría orientadas contra Bankia, desde los hacks legales que suponen el Tribunal Nacional de Justicia, la operación Euribor, la operación de 15M para rato, y luego hay otras acciones directas que está habiendo como ocupaciones de edificios de Bankia, las corralas y muchas acciones contra Bankia. Entre medias empezamos a ver que hay mucha gente que está fuera de la red, que no son activistas y que no sabemos cómo se unan. Y siempre que acabamos de cañas acabamos pensando, ¿cómo hacemos para que esa gente que aparece un día, que aparece 2 y que saben que Bankia es el problema pero no saben cómo actuar, puedan participar en una acción contra Bankia? Y ahí pensando con amigas activistas, se nos ocurrió que habría que utilizar la manera de ataque que tiene Anonymous. Anonymous utiliza DDoS, ataque de negación de servicios. Cuando intentan entrar en una web, empiezan a pinchar para intentar entrar todos en una web y como hay demasiada gente, se colapsa. La idea era hacer lo mismo, hacer acciones que fueran legales, que fueran de usuarios normales, nos acercamos a una sucursal y la bloqueamos, porque somos miles de personas. Las acciones que se podían hacer en una sucursal, las que se hicieron, implicaban desde, por ejemplo, poner muchas hojas de reclamaciones, abrir cuentas con 1 céntimo, cerrarlas, poner céntimos en ONGs, hubo yayaflautas que se desmayaron, ha habido gente que se le ha caído el kilo de grillo famoso, teléfonos, ha habido gente que simplemente ha cansineado, que es la palabra que era la clave de la acción, porque pensamos que con humor es la manera de llegar a mucha gente, y eso es lo que decía Gila en su campaña. Entonces, con el cansinismo, ese gran repertorio de acción que nunca habíamos conseguido encontrar, utilizamos la herramienta web que creamos, que se llama toqueabankia.net, y Toquéame. Toquéame era para llamar por teléfono, para aquella gente que estuviera en su casa no pudiera ir porque estaba trabajando, lo que fuera, y luego la web que era para coordinarnos. O sea, por ejemplo, si ahora cambiamos y en vez de Bankia ponemos Mercadona, geolocalizamos todos los Mercadonas que hay, porque la herramienta es libre, para eso lo ha hecho nuestro activistas. Localizamos todos los Mercadonas, hablamos en el foro de cuál es el Mercadona que te pilla más cerca y eliges el tipo de acción que quieres hacer. Entonces creemos que es un formato de acción muy 15M. ¿Por qué es 15M? Porque no te estamos dando la orden de lo que tienes que hacer, te damos sugerencias para que tú te coordines y no damos una orden. Es muy abierta, no ha habido ni un solo caso de represión en una acción que ha conseguido cerrar cientos de sucursales, una acción que ha conseguido bloquear la página web de Tocabankia, una acción que ha conseguido bloquear la pasarela de pago, gracias a la colaboración, y que ha conseguido unir a gente tan dispar como es ADICAE, que es la asociación que lleva a los preferentistas, como es la PA, como es el 15M, como es las trabajadoras de Iberia, son incluso la plataforma de la nacionalización de la banca que viene de ATAC. O sea, una gente súper diversa que decide unirse en una acción, porque cuando nos preguntamos por qué somos ahora mismo 15, es porque estamos intentando hacer asambleas, coordinarnos gente grande. A lo mejor no es esa la idea, es coordinarnos en una sola acción, un día en concreto, una fecha, un día de. Y por eso, por un lado, la herramienta web se libera, la podéis utilizar y empezar a pensar en qué otros sitios os gustaría atacar. Por supuesto que Santander será el siguiente. Y el siguiente es la Toquéame. Toquéame es para llamar por teléfono, imitando al gran humorista Gila, y la gente llamando por teléfono ha pasado una cosa curiosa. Aparte que ha puesto a los trabajadores de su lado, ha grabado las conversaciones, y en alguna de esas conversaciones se da información súper interesante. Si miráis la conversación que hay en Miami, con la oficina de Miami, habla de Blesa, habla de que la oficina de Miami, igual que todas las sucursales extranjeras, se ha cerrado por orden de Europa, y habla de cosas súper interesantes. Hay gente que directamente ha hecho bromas, ha llamado por teléfono. Entonces, bueno, pues simplemente que este formato de acción es replicable, igual que es replicable el hacking legal que se está haciendo 15M para rato, se puede cambiar, y en vez de poner rato podemos poner otro culpable de la crisis del genocidio financiero. Y no sé, yo creo que a mí cuando he llegado aquí me estaba un poco desmotivada porque estaba viendo mucho rollo teórico. Yo ya de rollo teórico no necesito, o sea, entre que tengo frío y soy un poco impaciente, necesito mucha acción.
y necesito mucha acción porque la crisis va muy rápido, porque nos está dejando a todas en una situación muy vulnerable y porque además sé que tenemos el poder para actuar porque somos más y porque llevamos la razón. Entonces, pues, y estoy contando un rollo que yo no sé si yo llego a 20 minutos hablando o empiezo ya a contar chistes. Prefiero parar. Vale, perfecto. Hablamos ahora. Espera. Aprovechamos ya y hablamos del tribunal y hacemos todas las... el Tribunal Ciudadano de Justicia es otro grupo de acción, igual que los anteriores que han estado hablando, y nos diferenciamos un poco todos, que es una de las cosas más bonitas que tiene precisamente el movimiento 15M. En el tribunal no partimos de la base de que haya una identificación entre la justicia y la ley, pues sino todo lo contrario. La ley lo que hace es describir el sistema. Si en un sistema es injusto, la ley es injusta. De tal manera que prácticamente la totalidad de la ley habría que llamar de aplicarle injusticia. ¿Qué pasa? Que son más o menos injustas. En ese sentido, lo que es el sistema es un equilibrio de poderes, ¿no? Entonces lo que nosotros pensamos es que es fundamental presionar para que digamos, el sistema judicial se vea obligado por la presión popular a llevar a cabo la aplicación de las normas. Hay normas que no coinciden con el equilibrio de poderes y por lo tanto no se pueden aplicar aunque estén vigentes. En este sentido, voy a poner dos ejemplos. Uno es el artículo 29 del reglamento hipotecario que establece que en cuanto a las casas bajen de precio más de un 20%, la tasación, el banco tiene derecho, aunque haya pagado el que haya comprado la casa, la totalidad de las cuotas, a reclamarle la totalidad del préstamo inmediatamente. Le da 2 meses y si no se lo puede quitar. Esa norma no se puede aplicar porque aunque sea legal, habría una revolución, porque la gente no entendería cómo pagando su casa le pueden reclamar el crédito y quedar también con la casa, por el procedimiento ejecutivo. Y otro es toda la normativa que hay que prohíbe toda la actuación que han llevado los banqueros, botín y demás. En ese sentido, la presión popular es lo más importante desde nuestro punto de vista. En ese sentido también tenemos que tener en cuenta que lo que intentamos nosotros es utilizar lo que es el movimiento 15M y todas las asambleas para llevar a cabo ese tipo de presión. Nosotros lo que es la acción jurídica es sobre todo es una focalización del problema para que se vaya generando una mayor digamos, movilización social precisamente frente a ese problema para conseguir el poder suficiente como para que la vía judicial sea una vía válida. Esto no es una cosa que genere precisamente la acción nuestra, es decir, esto lo generó el movimiento. Y todo el movimiento generó un cambio de mentalidad del que nos estamos aprovechando todos para llevar a cabo la lucha. En el tribunal también lo que intentamos es regenerar un poco o crear cauces democráticos de control sobre el poder y todos los que tengan relación con ello y para echar precisamente a los banqueros del poder, que es nuestro objetivo final, participar en eso, llevamos a cabo también otras acciones puntuales, como por ejemplo puede ser la de Hazte Valer, que pedimos que es digamos una huelga de hipotecados y se pide el retraso en el pago de la hipoteca, que ahora nos viene muy bien porque ha habido el cambio de ley, que ha sido un desastre por parte y otra parte no, porque ahora permite que haya 3 meses de impago, es decir, podemos coger sin riesgo retrasar el pago de la hipoteca durante 3 meses y hemos hecho, como hemos comentado, esa acción y otras muchas que se puedan llevar a cabo. Y nada, también estamos haciendo la investigación de carácter colectivo, está participando todo el mundo porque nos han utilizado a todos para llevar a cabo la estafa que ha generado esta crisis a través de la sobrevaloración de lo que son los inmuebles para poder conseguir créditos del extranjero de forma ilegal, digámoslo así, a través de personas que no tenían la solvencia suficiente para devolver ese dinero, porque los bancos con esos préstamos podían pedir más, ¿vale? Entonces estamos pidiendo la documentación a todo el mundo para así generar una estructura distinta a la estatal de investigación y propia de la sociedad directamente, y es igual. También somos un grupo no demasiado teórico y vamos a meter a los banqueros en la cárcel, a echarlos sobre todo del poder. Y ya está. Bueno, pues entonces ahora abrimos el turno de palabra.
Pues quien quiera hacer preguntas o algo, por favor que lo diga para ir tomando nota. ¿Vamos al sol? Vamos al sur. Vamos pues no vengo. Sí. ¿Qué ha salido el sol? A ver. Aquí hace frío. Sí, pero tenéis que estar de pie. Bueno, está Rita por ahora. ¿Alguien más que quiere la palabra? Pedro. A ver, yo quiero trasladar que yo quiero que las personas que han venido representando a estos grupos, desde el tribunal, el 15M para rato, el toque a Bankia, si no ha habido algo, la auditoría de la deuda, trasladaran a sus asambleas la posibilidad de hacer unas reuniones conjuntas y de unir todas las personas que trabajamos esto. Entonces me gustaría que una de las cosas que salieran de aquí fuera esto, que se trasladara a las asambleas la posibilidad de unir fuerzas para hacer acciones o cosas que se puedan necesitar. Me gustaría saber si las personas que están aquí, por ejemplo tú, otro compañero, les parece que esto pudiera ser beneficioso. Sí. Hablamos de uniones para acciones, o sea, no de intrometer, os quiero decir, cada uno tenemos unos trabajos muy específicos dentro de lo mismo, pero quizá para compartir las acciones y ser más. Que me gustaría saber qué es lo que les parece a las personas, si puede ser interesante el traslado. Pues nosotras, por ejemplo, desde la gente que hemos trabajado en Toca Bankia tenemos un problema porque en Madrid físicamente solo somos 2 personas. El resto de gente está distribuida en todo el territorio y nuestras reuniones son en Mamber. Entonces, nuestra coordinación de asambleas, yo pertenezco a 4 espacios más y ya no doy para más asambleas. O sea, no era para colaborar, pero bueno, si no hace falta, quiero decir, eso lo tenéis que gestionar en la medida que os interese colaboración. Si nos interesa, ¿Permites un segundo? No. Pero por ejemplo nosotros sí que vamos a colaborar. No, cuando igual. Es sobre esto. Tenemos otra respuesta. Vamos a ver, desde mi perspectiva, que no es la de la plataforma, lógicamente, porque lo tendremos que comentar, yo veo que hay un nexo común entre los 4 colectivos que aquí están hoy juntos. El nexo común es la banca. La banca como gran enemigo. Y además que no es una broma, es el gran enemigo en este momento. Entonces, a través de que, como visualizando a la banca como enemigo y con algún otro grupo que aquí falta, se me ocurre, por una banca pública, que también tiene que ver muchísimo con nosotras, a través de ese gran enemigo que es la banca, poder generar un hilo común y de ese hilo común generar acciones en común. Pues probablemente sí, y por ahí podrían ir los tiros. Es decir, que pensemos desde cada uno de los colectivos, escribamos algo, nos lo transmitamos los unos a los otros y vayamos generando esa posible acción. Que no tiene que ser en Madrid necesariamente. Hay un día, 4 de noviembre, que ayer descubrí que era San Carlos Borromeo. Y San Carlos Borromeo, que para mí solamente es la parroquia de Trevías, resulta que es el patrón de la banca. Yo ahí lanzo fichas. Pues mira, ¿Cuándo es? 4 de noviembre. 4 de noviembre. Acción conjunta. Contra la banca. pues eso lo vemos, lo valoramos en cada uno de los colectivos y lanzamos una acción común el día 4 de noviembre. ¿Y otra cosa? Ahora eso, primeramente que se pongan de acuerdo la gente. Oye, eso que conste en acta. Costa. 4 de noviembre. Una cosa respecto a lo que has preguntado. Es decir, vamos a ver. El toque a Bankia en sí es una acción para que sea de carácter colaborativo. Es decir, está generando un instrumento para que lo utilicemos en sí. Ya es quien es eso. Y luego, por ejemplo, esta acción concreta, pues podemos hacer hay otras muchas, porque podemos ir generando información. Por ejemplo, lo que has conseguido en el 15M para rato, con todo el tema de las preferentes, toda la información que van sacando, eso lo vamos a utilizar a todos y generando sinergias. Yo sí que creo que podemos ir, sin forzar las cosas, cada uno tenemos más o menos nuestra forma de funcionamiento, ir apoyándonos y generando, y yo creo que tiene que salir de forma natural. Quiero decir, es que por ejemplo, de forma natural, nosotros con Tribunal Nacional de Justicia estamos colaborando con Juanita, que es la herramienta web suya, y estamos pasándonos los mapas de geolocalización, o sea, con 15M para rato, muchísima
la conexión, nos están ayudando con la difusión, o sea, y con los de ATAC estamos les hablar, aunque es una perspectiva distinta, un poquito más entre comillas, no, pues está guay porque aportas toda la parte teórica de por qué Bankia, o sea, que yo creo que sí que tenemos las sinergias ya establecidas, pero no burocratizar, porque tenemos un problema de capacidad. O sea, nosotros, por ejemplo, en 15 de Parrato estamos totalmente y con lo que se nos viene encima de con la protocolo y tal. Y entonces el programa no para más reuniones, tener que generar más papers para pasar y tal, suena como terrible. Yo creo que no, que precisamente el funcionamiento que se ha distribuido, que es lo que nos ha enseñado Toca Bankia, es un poco el camino. O sea, aunque continuemos cada uno con nuestras investigaciones, con nuestras luchas o nuestro activismo concreto, aunque tenga un nexo común que es la banca, sí que el que se ha distribuido nos ayuda, porque nos ayuda a que sea más potente. Es decir, estamos unos pocos, que podemos ser más o menos, pero lo hace que sea exponencial, lo multiplica. Quizá es menos efectivo y tal, pero mola. En el caso de Toca Bankia, por ejemplo, nosotros de 15 de Parrato tardamos mucho en entrar. Esta gente nos decía, oye, ayudarnos, no queremos y tal, pero estamos en nuestra movida y tal. Al final nos damos cuenta, nos ayudamos, pero yo creo que no funciona así. Nosotros no tenemos cosas. Somos también relativamente poca gente, también distribuidos en todo el territorio. En Pinto conseguimos, porque vinieron los compañeros de Getafe, conseguimos cerrar los 4 banquias que había allí. Pero porque vinieron también los compis de Pinto, también de Getafe. En Jerez y en Zaragoza, o sea que la acción funciona porque es una acción en enjambre. Vale, pues nos movemos fuera. ¿Vamos al sol o nos vamos al sol? Nos vamos al sol que ha dejado de llover. No, es un enjambre atacar. O sea, los de Anonymous, que para mí era una cosa que no existía, atacaron con Toca Bankia. A los de Anonymous, si se les llama, aparecen. O sea, solo hay que nombrarlos. Y como esos todos, y entonces todos estos pequeños ataques contra la banca sí funcionan. A mí la fase en la que estoy, que me apetece un montón, es escribir esto, lo que estamos haciendo en España, traducir a otros idiomas y enviarlo al extranjero, pero no en plan os obligamos a hacer esto, sino simplemente empezar a difundirlos por periódicos para que la gente elija qué acción le apetece hacer, para que nos pidan consulta, para que, igual que nosotros importamos el Scratch de Argentina o importamos el repertorio de acción Yo No Pago de Grecia, ir importando estas cosas. Toca... Alex. Hola. Primero hacer un recordatorio un poco de agenda, porque tenemos el día 29, va a haber una junta de accionistas de la Sareb y además van todos los ejecutivos de la Sareb, desde la presidenta romana hasta el último Mindongui, que tampoco son tantos, son 30, que están cobrando unos 500.000 euros al año, más o menos, lo que va a suponer unos 7,5 millones por cada uno de los 30 cargos que hay, o sea, multiplicar 7,5 millones por 30 y luego por 15 años que va a tener la vida la Sareb, lleva pues, más o menos un año, ¿no? Medio año en realidad. En diciembre de este año era un año. Entonces, precisamente ese día lo que se va a discutir son sus salarios, porque claro, han visto que se estaban repartiendo unos salarios descomunales y aparte también qué porcentaje del dinero se va a llevar cada entidad que ha invertido, por ejemplo en Santander o cada una de las 7 entidades que están ahí o Endesa, por ejemplo, que esa es la siguiente burbuja energética, ¿no? Hemos tenido el ladrillo, ahora viene la energética, que es la de sanidad, que también están especulando, etcétera, etcétera. Entonces el día 29 el grupo de vivienda de Madrid, la oficina de vivienda de Madrid, ha propuesto que haya una concentración, no se va a ocupar como la otra vez, pero sí que haya una manifestación que se dé visibilidad y que se haga ruido para que se vea y se señale que esa gente se está aprovechando de
de una entidad que además es ilegal, porque no ha seguido ningún procedimiento ordinario para su creación. Entonces el 29 de este mes, el 29 de mayo, a las 6, nos convocamos en Castellana 89, que es donde está la sede de la Sareb, del Banco Macro. Aparte, creo que la PA ha convocado para el 8 de junio una manifestación que comienza en Velázquez, donde está la Asociación de la Banca, y va a hacer una marcha hasta la Audiencia Provincial. O sea, su idea es primero ir a señalar a los culpables y luego ir hasta la Audiencia Provincial para señalar la necesidad de justicia y la interrupción de la impunidad y la solicitud de que actúe, porque no están actuando. En ese sentido, pues, y dentro del marco de movilizaciones que también va a haber de mareas ciudadanas del 1 de junio, que también creo que el eslogan es bastante parecido, ¿no? Contra la troika, contra los bancos, etcétera, etcétera. También se enmarca la acción de Hazte Valer, que es la de no pagues tu hipoteca, que realmente es lo importante, es de intentar inculcar a la gente que es legal que no se pague su hipoteca. Es decir, si tú no tienes para comer, no pagues tu hipoteca, pero si no tienes, también, porque nos están estafando a todos. Yo creo que es un primer paso, el nombre tal vez no es el más acertado, porque Hazte Valer ¿no? es como muy abstracto, hazte oír, ¿no? Pero está muy bien, sí, está muy bien. Cosas así. Pero bueno, el caso es que la idea vieja de la huelga de consumo se lleve a cabo. En 1920, creo que fue, hubo una huelga de alquileres brutal, que puso en jaque al gobierno del momento. Es tal que desde que la huelga de la legislación que había sobre alquileres se endureció muchísimo, pero al mismo tiempo también se hizo patente el poder de la sociedad cuando se autoconvoca. Y bueno, yo solo quería decir eso y que estoy más por que hagamos unas acciones distribuidas al máximo posible, porque es donde de momento tenemos potencial, independientemente de que luego podamos seguir trabajando en nuestras asambleas, en nuestros barrios, etcétera, etcétera. Pero la forma distribuida es el camino. Muchas gracias, Javi, por favor. Sí. Hola. Bueno, para comentar al compañero, yo estoy en Marea Ciudadana. Evidentemente el día 1 de junio tenemos la manifestación contra las mareas, que sabéis que es lo que estamos haciendo muy bien. Las mareas contra la troika. Lo que comentabais también del tema de hablar con otros países, estamos en contacto con Portugal, sobre todo, y con otras historias. Para comunicar todo lo que queráis comunicar de eso que me comentáis ahora, de hacer cosas conjuntas, pues a través de Mareas podéis, porque tenemos además, vinieron pues el 25, vinieron el 12, el 1, o sea, estamos en contacto continuamente con ellos. Y también con el tema de lo de Endesa, decía el compañero, el tema de Endesa. Nosotros, yo estoy en la plataforma de modelo energético, que estamos haciendo, bueno, hicimos otro día el vídeo de Oligopoli 2, como el de Salvados, muy interesante, lo podéis descargar en la plataforma de modelo energético. Además tuvimos lío porque lo hicimos en la casa encendida y UNESA no quería que se hiciese en la casa encendida y casi nos lo quitan, que también era muy complicado. De todas formas, que todo el contacto también con UNESA, pues que la plataforma de energía, pues estamos allí bastante fuertes, de hecho es nuestro enemigo principal. ¿De acuerdo? Perdón, Pedro. Quería poner una cosa de manifiesto. Uno de los grandes problemas que hemos tenido y por el cual nos han tomado el pelo de esa manera desde el poder ha sido el hecho de pensar que había gente que era la responsable de las cosas y que nosotros no éramos los responsables. En este sentido, es muy importante que veamos cómo las acciones que han llevado a cabo los compañeros no son cosas en las que haya hecho falta tener unos medios brutales, sino que todos, desde los medios que tenemos, podemos hacer cosas que veamos y son totalmente realizables. Es decir, que no hay que esperar que los demás hagan las cosas, sino que las podemos hacer nosotros mismos. Y otra cosa, que como podemos ver aquí, lo importante para coordinarse no es que haya una estructura previa, no es que haya una especie de funcionalización ni nada de eso, sino que haya un objetivo común. Cuando sabemos por qué objetivo vamos, eso ya es lo que nos coordina. Y en ese sentido, hemos visto cómo sí que lo hemos estado consiguiendo. Y eso también es la esencia del 15.
creo que es muy importante, después de escuchar a los compañeros y ver cómo sí hemos estado llevando cosas concretas a efecto, pues eso se puede hacer. Y luego otra cosa, respecto a las sinergias que se generan en las acciones, tanto en 15M para rato como en el tribunal, 15M para rato ya directamente les van a permitir, si pueden, hacer una auditoría de todo lo que es Caja Madrid, que son 23.000 millones de la parte que llaman que es el rescate. Entonces ahí ya se auditoría, haría una auditoría ciudadana sin que haya previamente un acuerdo para llevarla a cabo. En el tema del tribunal también ocurre lo mismo, porque nosotros estamos poniendo de manifiesto la totalidad de los créditos hipotecarios, digamos, ilegales, recogiendo la documentación que acredita la sobretasación y por ese motivo el carácter ilegal de esos créditos, que son precisamente los que se están convirtiendo ahora en públicos, que es la deuda pública.